Bueno, en esta sesión o en este vídeo de comentario os voy a explicar todo lo relativo a las tablas. ¿Qué no quiero que hagáis en las tablas? Para eso, al igual que en el resto, voy a utilizar como ejemplo algunos de los documentos entregados por alguno de vuestros compañeros en los TFG anteriores. En este caso, tenemos una tabla con una serie de errores clásicos. El primero y el más importante, cosa incomprensible además para alguien que tiene una formación relacionada con administración y dirección de empresa, es la inadecuada ordenación de las unidades debajo de las unidades, de las decenas, debajo de las decenas, de las centenas, etcétera. Y en este caso además viene agravado por el hecho de que están alineados a la izquierda, ¿no? Estos números tendrían que ir alineados a la derecha en todos los casos que estamos viendo. En el caso de que nos encontráramos una tabla con unidades decimales, esto es con comas de la decimal, la coma del decimal iría uno debajo del otro, o sea, alineada siempre, ¿no? Otro de los problemas de esta tabla nos la encontramos en el hecho de que tras poner el título, en este caso si ha puesto el título y ha identificado la tabla como tabla número 1, no nos encontramos las unidades, no sabemos qué expresa esta tabla, ¿no? Son kilocalorías, son toneladas, son euros, no tenemos ni idea, ¿no? Siempre hay que indicar cuál es la unidad que estamos expresando, ¿no? Unidad o unidades. Otra de las características que vemos es la incorrecta alineación, por un lado, de las cabeceras de las columnas, ¿no? Están alineadas a la izquierda y están alineadas arriba cuando realmente deberían de estar alineadas en el centro y en el centro. Esto es horizontalmente en el centro y verticalmente en el centro, ¿no? Esto debería de ir ahí alineado, ¿no? Otro de los problemas de esta tabla nos lo encontramos en el origen de la fuente, ¿no? Nos indica de manera vaga que es Fortune, pero realmente no sabemos ni qué página ni cuál es la fuente de esta tabla, ¿no? Siempre, al igual que en el resto de los documentos, las tablas tienen que ir correctamente identificadas en función de su origen, bien por un libro, en función de su origen de un artículo, en función de su origen de un documento en internet, citado tal y como se debe de citar un documento en internet, o bien en función de su origen de una fuente primaria, que no es la mayoría de los casos de los trabajos de final de grado. Bueno, aquí nos encontramos ante otro ejemplo del mismo documento en el cual se vuelven a repetir los mismos errores. La alineación de los datos numéricos ha de ir siempre a la derecha, de ser una alineación derecha, centrada y derecha, derecha y derecha. En el caso de los enunciados de las filas deberían de ir centrados dentro de la celda y a la izquierda, y centrado y a la izquierda y centrado. En el caso de los encabezamientos de las columnas deben de ir centradas y centradas, esto es, centradas horizontalmente y también centradas verticalmente. En este caso, quizá lo más característico y que hay que decir en esta, y es por lo que indico, os pongo otro segundo ejemplo de una tabla que está incorrectamente elaborada, es el hecho de que hay algunos datos, en este caso, por ejemplo, cuando indican miembros de la OPEP, que el dato sí, no, por ejemplo, debería de ir centrado, es mucho más informativo. Como norma general, además, todas las celdas debemos de alinearlas
desde un punto de vista horizontal, esto es, en este sentido, deben de estar alineadas en el centro, ¿no? De tal forma que iría en este punto en concreto. Vuelve a aparecer, vuelve a aparecer la ausencia, podemos encontrar la ausencia de de las cantidades, no sabemos realmente a qué cantidad se refiere, y tampoco indica cuál es la fuente de origen de este documento, ¿no? Bueno, en esta otra tabla, es otro ejemplo más de los que voy a utilizar, vemos cómo algunos de los errores cometidos en la tabla anterior están correctamente solucionados. Esto es, cuando hablamos de una columna de años, los años suelen estar siempre alineados en el centro, unos debajo de otros. Esto está correctamente alineado. En el caso de de las cantidades numéricas, los valores se encuentran correctamente alineados unos debajo de otros, las unidades de millar debajo de las unidades de millar, etcétera, etcétera. Pero hay un problema que es quizá uno de los más graves, y es la ausencia de una identificación del documento. Esto es, de la tabla. No sabemos si es la tabla 1, no sabemos si es la tabla 2, no sabemos si es la tabla 3, y sobre todo, si estamos dentro del documento, tampoco sabemos cómo referirnos a dicha tabla, ¿no? Si no tenemos una identificación, un ID que nos lleve de la tabla al texto y del texto, sobre todo del texto a la tabla. Esto es importantísimo. Siempre ha de haber una tabla en la que se empiece primero con la identificación, tabla 1, tabla 2, tabla 3. En segundo lugar, debajo de la identificación, hemos de encontrarnos con el título de la tabla. Y debajo del título de la tabla, en este caso sería, por ejemplo, principales operaciones crediticias realizadas en Cáceres entre 1800 y 1836. Y debajo del título de la tabla, cuando es un solo valor, pues nos encontraríamos con las cantidad o cantidades. Normalmente, si esa cantidad es indicada en alguna de las columnas, en este caso vemos como reales, y en intereses pues, nos encontraríamos con una cantidad numérica relacionada con una cantidad total y con una cantidad vinculada con un tanto porcentual. Bueno, pues normalmente solemos indicarlo en la cabecera de la columna, al principio de dicha columna, ¿no? Además, otra de las características de la columna ha de ser que ha de ir alineada en el centro del documento. Esta alineación en el centro del documento pues se establece dentro de lo que sería el formato alineación centrada. Que tenga o no tenga los bordes de cada una de las columnas definidos, o que tenga o no tenga los bordes de cada una de las celdas de las columnas, es algo secundario desde mi punto de vista, siempre y cuando la información sea clara. Dicha información sea clara y podamos apreciarla de manera correcta, como sería este caso. No vemos ninguna delimitación de columnas ni de celdas, pero el autor en este caso, el alumno, lo que ha hecho ha sido seleccionar diferentes tipos de texturas dentro del formato del texto para conseguir marcar la diferencia entre lo que sería prestamistas y los deudores. En este caso, pues vemos como el único, aparte de la ausencia de la identificación de todo este documento, de cada una de las tablas, pues nos encontraríamos con que la fuente, aunque está correctamente identificada, no está alineada
con el texto, con el ancho de la tabla como debería de estar. Esto es, normalmente esto se hace creando una sola celda que vaya de lado a lado de la tabla, ¿no? Y dentro metiendo el texto. Con esto lo que haremos es que cada vez que modificamos la anchura, el ancho de la tabla, por las razones que sea, pues no tenemos que andar descuadrando, desmontando lo que sería la fuente, ¿no? La fuente iría dentro del documento. En este otro ejemplo de una tabla, o de varias tablas, porque son una a continuación de otra, vemos cómo se cumplen todos, absolutamente todos los errores que he comentado antes, ¿no? La alineación, lo más importante y lo más grave, la ausencia de fuentes, la ausencia de título, la ausencia de una identificación, la incorrecta separación entre lo que sería la separación visual entre lo que serían los títulos de las cabeceras, los títulos de la columna y los títulos de las celdas y el resto del texto, ¿no? Y bueno, esto es algo muy común en vuestros documentos en las primeras entregas. Como ahora ya lo sabéis y lo estáis viendo, no lo vais a repetir. Antes de finalizar, una aclaración muy importante. Otro error muy recurrente es el fotocopiar directamente las tablas desde el documento de origen. Fotocopiar o digitalizar y luego pegarlo como si fuera una imagen. No quiero absolutamente ninguna tabla digitalizada y pegada dentro del documento. Eh, si tenéis que usar una tabla, la copiáis y la pasáis y le dais formato vosotros dentro del documento de Word.